Señoras y señores, bienvenidos a El Pulso de la Actualidad, en la 8 Zaragoza Televisión, donde conversamos con personas destacadas en el mundo del arte, de la política, del deporte, de la cultura, de la empresa y de la enseñanza. Esta noche nos acompaña José María Marín, que el miércoles recibió en el World Trade Center de la capital aragonesa un homenaje promovido por el Colegio SAFA de Zaragoza, CESTE Centro Universitario y la Fundación CESTE Educación y Empresa en reconocimiento a la búsqueda del encuentro y del acercamiento en situaciones difíciles. El Colegio SAFA de Zaragoza fue fundado en 1932 como un proyecto educativo de carácter familiar. Su ubicación actual es en el Paseo de los Infantes de España, ampliando su capacidad para cubrir todas las etapas educativas. Un punto de inflexión fue su apuesta por la formación universitaria en conexión con el mundo laboral, que culminó en 1988 con la creación de CESTE, Escuela Internacional de Negocios, impulsada por las familias del colegio para ofrecer estudios universitarios y de posgrado. José María Marín Velázquez es el presidente y director general del Colegio Sagrada Familia de Zaragoza, con más de 50 años de trayectoria dedicada a la enseñanza y una figura central, sin lugar a dudas, en el ámbito educativo de Aragón. Es también presidente de la Confederación Española de Centros de Enseñanza en Aragón y en 2003 impulsó la creación de la Fundación CESTE Educación y Empresa. El pasado mes de enero fue distinguido por el Ayuntamiento de Zaragoza con el título de Zaragozano Ejemplar por su contribución a la educación y su calidad humana. Es miembro del Consejo Escolar de Aragón y de la Mesa de la Educación Concertada. Bajo su dirección, el Colegio Sagrada Familia se ha consolidado como un centro de referencia que abarca desde la educación infantil hasta el bachillerato y la formación profesional superior. El centro celebró recientemente su 90 aniversario, destacando por su carácter familiar e innovación tecnológica. Y lo último que tuvo es hace unos días el homenaje a Ángel Turlán. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. La verdad es que para mí es un placer, porque aunque es verdad que la amistad es grande, he de reconocer expresamente que José María Marín es un auténtico líder, el mejor formador y el mejor gestor, formador que ha habido, no solo en Aragón, sino que es a nivel nacional. Y no me puede la amistad que sabes que tenemos, porque además, por algún cargo que yo he tenido, tú nos has ayudado muchísimo, siempre accesible, siempre nos has ayudado muchísimo a las EFAs y a todos los gentes de la formación. Pero además hay una cosa que le envidio, que no es eso. Es que es un tenista con el que jamás me podría enfrentar, porque me barrería seguro. Nunca he querido jugar contra él porque no le llego ni a la suela del zapato. Bueno, ¿sigues jugando al tenis, supongo, o no? Sí. Ah, vale. Ojo, hay que verlo, Pues de momento lo veremos esta noche contestando en el Pulso de la Actualidad, en una conversación tranquila, donde vamos a destacar, no todo, porque sería imposible, pero sí algunos detalles. Lo que me interesa preguntarle al principio, porque es lo más próximo, es ¿qué significa para usted que sus propios compañeros y directores de diferentes centros reconozcan su trayectoria? Bueno, en primer lugar, buenas noches. Todo lo que has dicho exageras, pero se nota que eres amigo. No. Sí, pero bueno, referente a lo que pienso es que el homenaje del otro día que ponen nombre mío, no es mío solo, es de muchas personas, de todas esas personas que estaban el otro día en el homenaje y de muchas más, empezando por mi familia. Empezando por mis padres, mis hermanos, mis sobrinas, mi mujer, y de muchas familias que han confiado en nosotros, de un cuadro de profesores impresionante y colaboradores, de empresarios que han apoyado, instituciones que han apoyado y sobre todo alumnos. Alumnos que han sido miles los que han ocupado nuestras aulas y realmente para los que hemos desarrollado toda la actividad. Es a todas esas personas a las que corresponde una parte de ese homenaje. No solo a mí, ni mucho menos. Pero una persona discreta como usted es también, de alguna manera, yo creo que se siente un poco, en esos casos,
por la discreción que decimos y sobre todo por ese liderazgo que no es mandar, sino saber el dirigir a un grupo de personas que en el corazón se siente algo especial, ¿no? Bueno, hay que tener en cuenta que cuando se está en un grupo familiar en el que hay mucha sincronización, que hay objetivos comunes, que hay consenso absoluto en todo, en proyectos, en decisiones, pues es fácil. La ilusión es la misma para todo el equipo. Entonces, cuando uno se siente cómodo dentro de esa cúpula que digamos que es la que controla y dirige, pues todo es más sencillo. Somos más personas a la hora de decir y planear cómo hacer las cosas. Y en ese sentido, pues me siento cómodo. Pero fíjate que estás diciendo un grupo familiar. Hombre, pues no creas que es fácil, porque en Aragón tenemos ejemplos de grupos familiares que han destruido por luchas internas la empresa, con lo cual no os quitéis méritos porque tampoco es tan fácil. Sí, y tenemos ejemplos en Zaragoza recientísimos y no recientes que han sido todo lo contrario. Precisamente el entorno familiar eso es lo que ha destruido la empresa. No en vuestro caso, sino ha sido todo lo contrario. Gracias a Dios, en nuestro caso hay una sintonía entre todos los miembros de la familia y en particular entre los que estamos involucrados directamente en estas instituciones formativas que hacen que se pueda estar perfectamente y no existan tensiones, no existan temores de que pueda existir discrepancias más allá de las normales, pero que al final acaban todas en consenso. Lo que es importante, y lo que dice usted, bueno, continúe. Sí, bueno, eso y que gracias a Dios tenemos unos equipos de personas, tanto en Sagrada Familia como en CESTE, como en la Fundación, que han comprendido que el proyecto lo han hecho suyo, se han comprometido con él y existe una confianza total entre esos equipos y la titularidad. Entonces, cuando se comulga con los mismos objetivos, los mismos principios, los mismos valores, es fácil. Y sobre todo cuando uno transmite la comunicación, la enseñanza, porque para hacer este tipo de cosas, para esa unión de grupos, para que durante tanto tiempo haya pues un objetivo claro, hay que estar formado, tiene que tener una persona, ese grupo de personas, un conocimiento muy práctico de cómo son las cosas y sobre todo generosidad. Estoy de acuerdo, pero aquí los promotores y el origen de todo fueron mis padres. O sea, mis padres son los que nos transmitieron esos valores que hicieron que los asumiéramos y que consideráramos que la educación merecía la pena y que por tanto era bueno el dedicar la vida a esa educación. Entonces, a partir de ahí ya todo lo demás ha sido fácil. Pero fíjate, José María, estamos hablando de educación privada, que es dificilísimo, porque cuantitativamente y económicamente no es el mejor negocio del mundo, que os sepa. No es el mejor. Y sin embargo, además, a veces se reciben críticas tremendamente injustificadas diciendo que sois un coste para el Estado. Bendito coste. Y se os dice que os subvencionan, que fíjate tú, que os hacéis ricos. Cuenta. Que tú de eso sabes mucho. Bueno, realmente en el sector que estamos nosotros, el que más represento, es la enseñanza concertada. Entonces, los que hablan de la enseñanza concertada, pues hay muchos que lo hacen por desconocimiento y con desconocimiento. Por tanto, las opiniones que dan pues son, en la mayor parte de los casos, muy desacertadas porque no tienen fundamento. ¿Qué ocurre? Que otras son malintencionadas, evidentemente. Personas que conocen perfectamente cómo es la enseñanza concertada, pues manifiestan opiniones y que no tienen nada que ver con la realidad. Entonces, la enseñanza concertada, es empezar de cero, pero voy a intentar hacerlo muy breve. Es una enseñanza que, en principio, afecta unas normativas y una legislación y unas órdenes ministeriales que hacen que el acceso a la misma sea igual para cualquier persona que quiera
que quiera entrar en un centro concertado. Por tanto, ya empezamos con que hay libertad para poder solicitar. Hay una normativa, no hay ningún tipo de discriminación, no hay ninguna obligación de aportar ninguna cantidad para el sostenimiento. Sí que es cierto, y antes de que me lo preguntéis, os lo digo, hay una voluntariedad de que la familia pueda aportar lo que estime oportuno. Eso es cierto. De ninguna manera obligatorio. Por supuesto hay que pagar los servicios, porque esos no están financiados. Pero también tengo que decir que es totalmente insuficiente las cantidades que la administración aporta a los centros para el sostenimiento de los mismos. Sí que es cierto que paga a los profesores, pero única y exclusivamente a los profesores, no al personal no docente, no al personal de servicios, no nada de que no sea un personal de profesorado. Y hasta este año, en Aragón, tampoco se pagaban los órganos directivos, los órganos unipersonales, como era jefaturas de estudio o jefes de departamento. A partir de este año se articuló ya y en un par de años se va a incorporar. O sea que en eso sí que hemos mejorado gracias al Departamento de Educación, al gobierno que hay en este momento. Pero que conste que cuando se dice que los centros se enriquecen, que ganan dinero y todo eso, bueno, pues nosotros rendimos cuentas según marca la ley todos los años, diciendo en qué se invierte el dinero que nos aporta el ministerio, en este caso la consejería, para el sostenimiento de los centros. Y los déficits que presentamos en esas cuentas son impresionantes. Y además otra cosa más importante, o tan importante, que el coste por alumno de un alumno en concertada, ¿qué diferencia hay sobre la pública? Bueno, pues está en torno al 30-40%. O sea, el 30% cuesta a la administración un concertado que un alumno en la pública. Con lo cual, en la pública muchísimo. Se ahorra el Estado un 70% del coste. Y eso, yo no sé si la gente no lo sabe, no lo quiere saber, o malintencionadamente lo dice. Yo siempre digo lo mismo. Hoy qué bien, digo, pues ¿sabes qué te digo? Ponte un negocio, un colegio concertado, que te vas a hacer millonario. A muchos se les he dicho y tú también, ¿eh? Sí, sí. Hay una cosa muy clara, que si ha durado tanto tiempo es porque se ofrece a los alumnos y a las familias una seguridad de formación, de poder desarrollar luego una actividad universitaria y de ser rentables a la sociedad, siendo también, bueno, pues objeto de la propia, yo diría que, dedicación de las familias y del orgullo tanto del alumno como de la familia. Sí, es evidente que cuando alguien lleva a un hijo, a una familia llega un hijo a un centro concertado, normalmente lo lleva porque la formación que le está ofreciendo en su ideario, en su carácter propio, es el que le encaja. Y entonces se siente segura porque sabe que toda la actividad del centro va a girar en torno a esos valores, a ese ideario, a esa forma de hacer las cosas. Entonces confían en el centro hasta que se van, cuando van a la universidad o a FP o a la formación profesional, porque sabe que eso se va a hacer. Más todavía, están capacitadas para que en caso de que no se haga, se proteste y se vaya a exigir que lo que se ha ofrecido se cumpla. Bueno, luego también la parte universitaria, CESTE. Sí, bueno. Eso es privado puro y duro, ¿no? Puro y duro. Y sin embargo tienes muchos alumnos. Pues sí, muchísimos. Gracias a Dios. Explícame cómo es posible tanto alumnado en una universidad privada, aunque sí que los títulos, me parece que los tienes homologados de alguna manera con alguna universidad francesa, no estoy seguro, o inglesa. Anglosajona. Cuéntanos. Bueno, CESTE fue la primera escuela de negocios de Aragón. Nació, como muy bien ha dicho, en el 88, a petición de familias. Familias que tenían negocios, tenían empresas, más grandes, más pequeñas, y que estaban buscando para los hijos que iban a terminar bachillerato una formación que les permitiera a los hijos a corto plazo integrarse en los negocios familiares. Entonces no encontraban en
en la oferta educativa que teníamos aquí en Aragón, nada que satisfaciera esas pretensiones. Nos lo dijeron, lo cogimos, analizamos la situación española, la europea, y vimos que no había nada, salvo las grandes escuelas bueno, las 3 o 4, pero que fundamentalmente eran para máster o para cursos de directivos ejecutivos. Conclusión, dijimos, bueno, pues vamos a estudiarlo. Hicimos una comisión, bueno, nos juntamos los hermanos, que fuimos los 4, que estábamos ahí, y dijimos, ¿qué? No, pues vamos a intentarlo, vamos a estudiar, tal. Entonces consultamos con catedráticos, profesionales de empresa, empresarios. Bueno, al final decimos, vale, vamos a hacer un programa nuestro que le vamos a llamar Ejecutivos Tácticos. Entonces creamos una carrera de 3 años con una serie de características, con unas programaciones, unos estudios que ya de principio tenían que ser eminentemente prácticos, es decir, tenía que tener una parte teórica, como es lógico, de conocimientos, pero para aplicar rápidamente. Eso llevó consigo unas prácticas. Entonces, nuestros alumnos ya les buscábamos prácticas en las empresas para que pudieran saber esos conocimientos que les estaban dando en el aula, pudieran ponerlos en práctica. Y un acompañamiento que era fundamental, porque además de acompañar en la parte académica, era en la parte profesional también, con orientación. Además de eso, se pensó que, claro, el idioma era fundamental. Incluimos ya el idioma, en principio en inglés, luego hubo otros idiomas, y una parte importante. En 1988, el ordenador era algo que yo recuerdo que era el Commodore 64, el Centa, bueno, había 3 o 4 de estos pequeñitos, no sé qué. Bueno, un ordenador valía mucho dinero y era poco visto por ahí. CESTE montó una de las primeras aulas de ordenadores que costaron tanto como pueden costar ahora los más caros, y ya costaron eso en aquella época, con unas dotaciones, unas capacidades muchísimo más bajas, pero era lo que había. ¿Por qué? Pues porque queríamos que nuestros alumnos estuvieran con las herramientas más avanzadas que pudiera haber y que pudieran utilizar. Y con esa filosofía es con la que nació CESTE. Tuvimos una respuesta buena, no solo de Aragón, sino de las comunidades autónomas. Además tenéis residencia, sí, que yo sepa. Bueno, tenemos una residencia que además aprovechamos para renovar totalmente con la Expo. Son 115 habitaciones completas, cada una de ellas, individuales o dobles, pueden ser las dos cosas. Y entonces en esa vinieron alumnos que estaban en Lérida, en Navarra, en el País Vasco, en La Rioja, fundamentalmente Soria también vino, y por supuesto Zaragoza. Y así estuvimos funcionando, y luego vinieron ya más cosas. En el 90 hicimos el primer máster MBA de Aragón, el primero que se hizo, pensando en las personas que salían cada año a estudiar fuera de esos másteres, Madrid, Barcelona, Valencia. Y dijimos, bueno, ¿por qué Aragón no puede tener un máster? Entonces hicimos el primer máster. En el 94 fue cuando buscamos, para dar respaldo a las titulaciones propias que hacíamos nosotros, buscamos una universidad. Y ahí encontramos, de la mano del British Council, la Universidad de Gales. Entonces, con la Universidad de Gales, al año siguiente, pues ya tuvimos el primer título de una carrera, que era Business Administration, una carrera ya que ya lleva refrendada con un título europeo, válida ya para todo y homologable en España. Al poco tiempo, pues, bueno, en esa misma época fue el máster también, la certificación por parte de la Universidad de Gales del máster MBA. Bueno, y con esos pues llegamos ya al año 2000,
en que introdujimos la parte tecnológica. Pensamos que a la parte de gestión que habíamos utilizado hasta ahora había que añadir ya, porque los tiempos así lo demandaban, una parte tecnológica. Y entonces empezamos siendo Regional Academy de Cisco System, que en aquella época era de lo más puntero que había, más avanzado, era el tema de redes fundamentalmente. Y empezamos a impartir, bueno, formamos a nuestro profesorado para poder impartirlo y formar a los que luego tenían que hacerlo, claro que sí. Y ahí empezamos con el CCNA-P, que es el más básico que había de redes. Luego fueron aumentando ya, seguimos formando profesorado nuestro para poder ir con... Imagínate, Paco, imagínate, sí, aquí, pero... José María. Y luego dice que exagero cuando le he presentado, pero hombre, por hay favor, una cosa que además usted ha comentado, y muy bien, que siempre se necesita un punto de referencia. Quiero decir que no podemos ser ni endogámicos ni nada por el estilo, sino que tenemos que tener referencia. Usted lo ha comentado con las diferentes universidades con las que han podido trabajar, pero ¿cómo se consigue buscar el referente, un referente que sea además común, tanto en ellos como en su propia forma de ver las cosas y en su manera de expresar la educación? Pues la elección precisamente del modelo anglosajón era porque es el que más se aproximaba a la forma de enseñanza que queríamos nosotros para nuestra escuela, para nuestro centro universitario. El modelo anglosajón da una importancia enorme a la persona, le da un gran valor a la participación del alumno en el proceso formativo. Y eso es lo que encajaba con lo nuestro, es decir, hacer que el alumno realmente participe, no solamente centrándose en lo que tiene o lo que tiene que escuchar, sino en lo que tiene que proponer, en lo que tiene que aportar. Y ese modelo anglosajón lo da, que es lo que vino luego en Bolonia, que el modelo Bolonia es modelo... Porque hacéis también metodología del caso, o parecido. La metodología del caso también la sí, usáis. por supuesto, fundamentalmente en los máster es una metodología, además de otras, pero que se utiliza continuamente. Hay una cosa que está clara. En todos nuestros programas la innovación está patente. La innovación en programas, en cursos, incluso en las carreras o en los máster. O sea, el dar un pasito más es lo que hace que nos podamos diferenciar y que podamos incrementar el portfolio que nosotros ofrecemos a la sociedad. Y en el caso concreto de la tecnología, pues tenemos en este momento ya 2 máster, el último que es el software software informática e inteligencia. Se me sale con la inteligencia artificial. Sí. No veas. Ya le preguntaremos después por la inteligencia artificial, que hay que tomarla con mucho cuidado. Y luego teníamos también el de redes y ciberseguridad. Eso en la parte tecnológica, además de la carrera con todas las... Bueno. La inteligencia artificial, no veas ahora cómo estáis ahí. La inteligencia artificial, ¿cómo entienden ustedes que se puede incorporar a la formación, al desarrollo profesional y todo esto? Porque es muy interesante, pero también muy peligrosa. Bueno, el peligro, todo es peligroso. Exactamente, cuando nace, sí. Todo es peligroso, pero nosotros llevamos ya 4 o 5 años incorporando la inteligencia artificial a todos los programas. Es decir, cualquier programa nuestro tenía ya la inteligencia artificial incorporada, no como materia, sino como aplicación. Pero no ahora. Cuando iniciamos y se introdujo la tecnología como carrera y como máster, se incorporó de manera transversal a todos los programas de gestión. De la misma manera que incorporamos los programas de gestión a las carreras y estudios tecnológicos. Es decir, entendíamos que no son separables, que tienen que estar juntos, cada uno con su peso, pero que tanto la tecnología necesita de la gestión como la gestión necesita de la tecnología. Y eso ya lo implementamos desde hace muchos años. ¿Qué ha ocurrido con la inteligencia artificial? Exactamente lo mismo. Lo que hemos hecho es incorporarla y cada vez se va a Toda tecnología es buena, porque cuando se generó Internet, ¿quién pensaba lo que ha sido Internet?
Ahora decimos, ¿y qué es la inteligencia artificial? Si nadie les hubiera dicho lo que ha sido Internet hace 50 años, no se lo creería nadie. Nadie. Sin embargo, fíjate las aplicaciones que tiene. Hay una cosa importante también. Claro, tú tienes un cargo institucional y has vivido con todo tipo de gobiernos de todos los pelajes y habrás tenido, para defender los intereses colectivos, bastante dedicación y bastante implicación, porque claro, ya no como empresario, sino como dirigente de la asociación, te has tenido que mover ahí sí, en arenas movedizas a veces. Hay épocas, ha habido épocas mejores y otras peores de cara a lo que supone para la enseñanza concertada con los modelos que cada partido tiene. Y sí que es cierto que ha habido épocas en las que hemos tenido que defender unos derechos que no se entendíamos que no se estaban respetando como tenía que respetarse según la legislación que tenemos y según los derechos constitucionales. ¿Qué ocurre? Pues que, bueno, hemos intentado siempre llegar a acuerdos y que hubiera consensos, pero a veces ha sido muy difícil. A veces siempre lo hemos buscado, nunca hemos querido enfrentar lo que han pretendido algunos partidos, es a lo que es la empresa, o sea, la enseñanza pública con la enseñanza sostenida con fondos públicos que nosotros hemos intentado mantener. Tanto la concertada, que está sostenida con fondos públicos, como la pública, que está sostenida con fondos públicos, debería tener el mismo tratamiento y debería estar considerada de la misma manera. Hay quien ha intentado y sigue intentando todavía que haya confrontación. Nosotros lo que decimos es: la enseñanza pública hay que defenderla, es necesaria; la enseñanza concertada hay que defenderla, es necesaria, está amparada por la Constitución, y entonces no se entiende el por qué solo hay que reivindicar una. ¿No se les ha ocurrido? Reivindicarse por reivindicar lo que cada uno quiera, pero sin menospreciar la otra. Así, saliéndonos un poco del tema, ¿no se les ha ocurrido ofrecer a quienes van a ser ministros, ya sea de un partido o de otro, un curso de formación para que sean capaces de gestionar, de dirigir y de llevar un país? Porque parece mentira, pero en los últimos años, no me refiero solo a un partido, sino que me refiero a todos, y otros mucho peor todavía, es que no hay conocimiento, no hay formación, no hay inteligencia, no hay ni mucho menos una capacidad de gestión, que es lo único que tiene que haber. Eso es una explicación, Paco. El empresario privado se tiene que formar para desarrollarse. Y el que es hoy día, no es todo, hay de todo, el político no necesita esa formación. Bueno, un empresario, si no tuviera la capacidad de José María Morín, se hubiera arruinado. Pero que se lo pregunto un poco para sonreír, ¿no? Porque desde luego... Yo doy por sentado que toda persona que ocupa un cargo de responsabilidad, y más siendo ministro, está capacitado para hacerlo. Eso no es verdad. Porque si no... Eso no es verdad. Pero bueno, en ese sentido también... usted, cuando comenzó hace ya mucho tiempo, comenzó de una manera, era otro país, lógicamente ha ido evolucionando. ¿Qué queda de ese joven que comenzó a soñar en poder desarrollar y mejorar toda la formación, toda la organización y crear nuevas cosas como creó a lo largo de estos años? Bueno, pues yo lo que veo es que he hecho lo que tenía que hacer, que nos queda mucho por hacer y que seguiremos intentar haciéndolo. Todavía. O sea, que sigues ahí... Entiendo que durante todo este tiempo ha habido muchas personas que se han dejado las pestañas, a las cuales pues hay que reconocerlo, que lo que se ha conseguido, que creo que se ha conseguido bastantes cosas, ha sido fruto de que ha habido, digamos, entendimiento, y que se ha podido llegar a acuerdos con los que decidían, y eso ha sido bueno. Y yo espero, y que todavía faltan muchos entendimientos y muchos acuerdos por llegar, que espero que se vayan consiguiendo. Y de cara al futuro más inmediato, supongo que tendrán algunas ideas y seguramente se van a desarrollar. Bueno, de momento hay que agradecer, y quiero hacerlo públicamente, al Departamento de Educación, al Gobierno de Aragón, el que haya anunciado y haya sacado la orden ya de conciertos de bachillerato. Entiendo que eso es bienvenido y se le aplaude y tal,
y además creo que se está cerrando una herida, una de las que existen, una herida muy importante, ya que no se puede entender que un niño que entra en un centro cuando tiene 3 años o 2 años, cuando llega a cuarto de la ESO, que tiene 15, 16, se tenga que ir de colegio porque no pueden pagar lo que cuesta un nivel no concertado como es el bachillerato en la mayor parte de los colegios de aquí. Entonces eso no se puede entender. Eso por un lado. Por otro lado, se está incumpliendo la Constitución con el tema de la elección de centro. Claro, el quitarle a una familia la opción de estar en un centro simplemente por un tema económico, cuando está sometido además al control de la administración, que no se discrimina a nadie, sino que todo el mundo tiene opción de poder entrar en las mismas condiciones, bueno, con las puntuaciones que se dan según la normativa, no es comprensible. Y por eso en este momento aplaudimos la decisión que ha tenido el Gobierno de Aragón de sacar la orden de concierto. Hay una cosa, José María, que has dicho: iniciaron tus padres, primera generación, tu segunda generación. Sí, pero ya hay tercera generación. Aquí tenemos porque, claro, una de ahora estamos aquí con las fases. En mi despacho también ha pasado lo mismo. Sí. Estamos todavía mis hijas en segunda generación. Pero ese tema está resuelto porque ya sabes, como te decía antes, que no creas que es tan fácil, ¿eh? La continuidad del tiempo y en el espacio. Pues una tarjeta, háblanos bien. Una tarjeta de visita la tuvimos el miércoles. A ver. La tercera generación estaba formada en este momento por Pilar Sarasa, hija de mi hermana María Pilar, que asumió ya hace 8 años, me parece que son, la dirección del Colegio Sagrada Familia. Yo soy director general, pero la currante es ella, la que decide es ella y la que gestiona es ella. Y luego, por otro lado, tenemos aquí a hija de mi hermano Juan, que es Cecilia, que se ha hecho cargo en primer lugar es la directora de la fundación. Correcto. La fundación, pero además tiene la responsabilidad de recursos humanos, que menuda papeleta tiene por medio. Las dos están activas, funcionando perfectamente. Mejor, la directora de Sagrada Familia mejor que yo. O sea, sí, tan es así que yo me he salido de todo el tema de gestión, lo lleva ella totalmente. Y en cuanto a Cecilia, está ocupando unos puestos que cada día está escalando mejor, está llegando más lejos, está participando mucho más y lo está haciendo muy bien. O sea que ya la tercera generación está resuelta. Pero lo que mucha gente no puede comprender es que el liderazgo es eso, el transmitir todo lo que se sabe, y luego que las personas que están ahí, que también tienen talento, tienen capacidad de trabajo y sobre todo están más enfocadas al futuro, sean capaces, que eso ilusiona al líder, y en absoluto es tener controlado todo, al revés, decir, adelante. Y eso es algo absolutamente magnífico que no tiene mucha gente, y usted lo sabe, en nuestra comunidad ni en este país. Para mí, y no hablo por mí, puedo hablar por el resto de los 4 hermanos, es una satisfacción el ver que realmente la tercera generación ya está en marcha, que saben que cuentan con todo nuestro apoyo y que mientras estemos, pues que podrán contar con que si en algún momento se necesita que actuemos, estamos ahí. Y tú ya, ¿por qué no al tenis allí, el estadio? ¿Sigues ahí con esa actividad tenística plena? Toda la semana. Yo recuerdo que en esa Casablanca 2 días, creo que 2 días partido, pero vamos, no, ahora cara de perro, ¿eh? Ahora uno, se me han jubilado mis compañeros de tenis, ahora ya no me queda y ahora solamente puedo jugar un día y en el otro club que voy, al Tiro Pichón, ahí juego fin de semana. Ahí con los Forcén, con toda la pandilla, Pepe Irás, juveniles todos de juveniles. 80 casi. Bueno, también hay los que nos hacen sufrir con 60 y 50 y tantos. Que es una buena ahora mismo, sí, desde luego.
Le voy a preguntar dos o tres aspectos interesantes de lo que es la educación general, la sociedad en Europa. He leído recientemente que en Inglaterra van, tanto en los colegios como en la propia universidad, a no destacar como tan importante las faltas de ortografía. Y claro, cuando yo leo eso, que desde el principio he sido absolutamente desde cría no tener ninguna falta de ortografía, poner las tildes necesarias, estar absolutamente, incluso hasta en el móvil, es decir, yo en el móvil escribo palabras completas con los tildes y los puntos y punto y coma, que parece que no se desarrollan. ¿Qué siente una persona como usted cuando ve que en otros países, que además son tan importantes como es Inglaterra, pues resulta que para los que vienen o para los más jóvenes que están allí, ya no importa ni el idioma ni importa la forma de cómo hablar? Hombre, pues yo soy de los que piensan que cada uno hace lo que cree oportuno. Y han decidido eso y ya está. En lo que yo pienso, evidentemente no es lo que practicamos en nuestras instituciones, concretamente en el colegio. En el colegio, que somos pioneros en implantar la tecnología, los Chromebook a partir de quinto de primaria, eso es una cosa, pero todo el mundo tiene lápiz, tiene cuaderno, tiene libros en papel, algunas asignaturas, otras las tiene digitales, pero lo que todo el mundo es maneja el lápiz y el papel todos los días y lee libros todos los días. Una cosa no quita la otra. Nosotros somos los que tenemos un proyecto de digitalización desde hace ya 8 años, parece que tenemos, y lo mantenemos y primamos totalmente el tema de la analogía en el tema de libros o en el tema de cuadernos. Los trabajos se hacen por escrito a mano. Eso no quiere decir que alguno se pida también, y sobre todo en los cursos altos ya bien presentado mecanográficamente. Entonces nosotros evidentemente no estamos de acuerdo con las opciones que puedan tomar otras personas. Igual que tampoco estamos de acuerdo en que las pantallas simplemente por decreto ley se eliminen. Eso está claro. Y también otra historia que me gustaría conocer. ¿Algún alumno de estas últimas décadas que haya tenido alguna trascendencia o de la que se hayan sentido especialmente orgullosos? Hombre, pues sí que tenemos alumnos en los que podemos destacar. En el plano deportivo tenemos un campeón de Aragón, del mundo, que diga, de una modalidad de bicicleta, que no me sé el nombre, pero que ha ganado el campeonato del mundo. En el tema de alumnos, pues tenemos alumnos muy brillantes. Bueno, concretamente la directora del máster aquí de Massachusetts, sí, es alumna nuestra. Directivos de empresas, lo conozco directivos de empresas, muchísimos. Conozco muchísimos. Bueno, Juan García Blasco, catedrático de Derecho del Trabajo del colegio también, que es como está en muchos sitios y se prodiga, y es catedrático también. Sé que era alumno vuestro. Y supongo que serán, hay muchos también, pero supongo que serán los primeros portavoces y sobre todo reconocedores de todo lo que están haciendo. Quiero decir que forman parte también de esa ampliación de lo que son todos sus aspectos educativos. El miércoles vinieron algunos de ellos de hace muchos años. Quiero destacar uno de ellos porque vino con su madre y él, habiendo sido alumnos, tiene a los hijos y además ocupando cargos importantes aquí en Aragón. No quiero citarlo porque no viene al caso. Estaban 500 personas ahí. Estaban allí. Pero hay personas que están ocupando cargos que están trabajando mucho y bien por el bien de Aragón y Zaragoza. Bueno, pues yo creo que, no sé si nos hemos dejado con el tintero. Creo que no. Hemos hablado de toda la faceta personal, la faceta profesional, la faceta humana, y lo que más me ha interesado es la tercera generación. Porque es que yo, que me dedico, como sabes muy bien, a la consultoría de empresas, he vivido muchos fracasos, ya no en la tercera, sino incluso en la segunda.
y desgraciadamente pocos casos llegan a la tercera. Por eso yo creo que es el enorme mérito. Vuelvo a insistir, José María, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tu presencia, un enorme placer. Muchísimas gracias. Y bueno, que lo de la tercera generación y la familia es una suerte. Por supuesto que sí, pero hay que fomentarlo también. Es una suerte tener esa familia y esa tercera generación. Pues nada más, señoras y señores, hasta aquí el pulso de la actualidad en la 8 Zaragoza Televisión, con la presencia de José María Marín Velázquez. Buenas noches y hasta el próximo domingo en la 8 Zaragoza Televisión.